Vamos a revisar la regla de la función logaritmo natural, que es la primera de las derivadas de las funciones trascendentes. La regla dice así: la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x es igual a 1 entre x con la condición de que x sea mayor a 0. Si la derivada con respecto a x es del logaritmo natural del valor absoluto de x, la derivada es también 1 sobre x, pero ahora la condición es que x sea diferente de 0. Se escribe de la siguiente forma: la derivada del logaritmo natural de x es igual al recíproco de x. Ejemplo: obtén la derivada de y igual a 7 logaritmo natural de x. Lo primero que hacemos para obtener la derivada de y con respecto a x es utilizar la regla del múltiplo constante. Colocamos el 7 y multiplicamos por la derivada de la función logaritmo natural de x. Enseguida, lo que vamos a hacer es utilizar la regla del logaritmo natural de x. Recordamos que es 1 sobre x. Por lo tanto, multiplicamos 7 por 1 sobre x. Después simplificamos, 7 por 1 nos da 7 entre x. Por lo tanto, el resultado sería la derivada con respecto a x de 7 logaritmo natural de x es igual a 7 entre x. Ejemplo: encuentra la derivada de y igual al cociente del logaritmo natural del valor absoluto de x entre x. Para encontrar la derivada de y con respecto a x, primero utilizamos la regla del cociente. Entonces escribimos en el numerador la función de abajo por la derivada con respecto a x de la función de arriba, menos la función de arriba por la derivada con respecto a x de la función de abajo, todo sobre la función de abajo al cuadrado. Después vamos a utilizar la regla del logaritmo natural de x y la regla de la identidad. Escribimos ahora en el numerador x por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 entre x, menos el logaritmo natural del valor absoluto de x por la derivada de x, que es 1, todo sobre x al cuadrado. Aquí lo que hicimos fue sustituir la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, y sustituir la derivada de x, que es 1. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es simplificar. X por el recíproco es igual a 1, menos el logaritmo natural de x por 1 es logaritmo natural del valor absoluto de x, todo sobre x al cuadrado. De tal forma que el resultado queda de la siguiente manera: la derivada con respecto a x del logaritmo natural del valor absoluto de x entre x es igual a 1 menos el logaritmo natural del valor absoluto de x entre x al cuadrado. Recordando que la condición cuando es valor absoluto es que x sea diferente de 0. Ahora vamos a repasar la derivada del logaritmo natural de una función. Si u es igual a f de x es una función diferenciable en x, entonces la derivada con respecto a x del logaritmo natural de u va a ser igual a 1 entre u por la derivada de u con respecto a x, con la condición de que u sea mayor que 0. Si ahora u está en valor absoluto, la derivada va a ser 1 entre u por la derivada de u con respecto a x, pero la condición es que u sea diferente de 0. Y lo escribimos de la siguiente manera: la derivada del logaritmo natural de una función es igual a la función recíproca por la derivada de la función. Ejemplo: obtén la derivada de y igual al logaritmo natural del valor absoluto de 5x menos 2. Para obtener la derivada de y con respecto a x, primero identificamos que ya no tenemos una x sola. Ahora tenemos que está multiplicada por un coeficiente, que en este caso es 5, y le estamos restando 2 unidades. Por lo tanto, vamos a utilizar una nueva variable que es u. U es igual a 5x menos 2. Y vamos a utilizar la fórmula de derivación del logaritmo natural de u,
que es igual a 1 entre u por la derivada de u con respecto a x. En la fórmula identificamos que vamos a requerir de la derivada de u con respecto a x. Entonces vamos a obtenerla. La derivada de u con respecto a x nos lleva también a que tenemos que utilizar dos fórmulas. La fórmula de k por x, la derivada es igual a k, y la derivada de k que es igual a 0. Entonces vamos a obtener la derivada de 5x es 5 y de menos 2 es 0. El siguiente paso que vamos a realizar es sustituir estos valores en la derivada de y con respecto a x. Primero sustituimos u, nos queda 1 entre u, es 5x menos 2, y después sustituimos du en dx y multiplicamos a la función por 5. Esta ya es la derivada. Vamos a simplificar un poco. Al multiplicar 5 por 1 nos queda 5 sobre 5x menos 2. Y entonces el resultado sería la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de 5x menos 2 es igual a 5 entre 5x menos 2. Y acordémonos que tiene una condición. 5x menos 2 debe ser diferente de 0. Ahora, recordando las propiedades de la función logaritmo natural, que son 5, vamos a utilizarlas para poder simplificar la derivación de la función cuando tengamos productos, cocientes y potencias. Ejemplo, encuentra la derivada de y igual al logaritmo natural de la raíz de x menos 3. Antes de derivar vamos a utilizar las propiedades de los logaritmos naturales para simplificar la derivación. La raíz de x menos 3 la podemos reescribir como x menos 3 a la 1 medio. Y vamos a utilizar la propiedad número 5 que dice que el logaritmo natural de a la n es igual a n por el logaritmo natural de a. En este caso n vale 1 medio y a es x menos 3. Y entonces escribimos 1 medio que multiplica el logaritmo natural de x menos 3. Ahora sí vamos a obtener la derivada. La derivada de y con respecto a x va a ser igual a... Utilizamos primero la regla del múltiplo constante, colocamos 1 medio y multiplicamos por la derivada del logaritmo natural de x menos 3. Identificamos que x menos 3 es igual a u y entonces vamos a utilizar la regla del logaritmo natural de u. En la regla nos damos cuenta que requerimos derivada de u con respecto a x. Para obtener la derivada de u con respecto a x vamos a requerir otras dos fórmulas, la de la identidad y la de la constante. Entonces la derivada de x es 1 y la derivada de menos 3 es 0. Ahora sí, vamos a sustituir en dy y en dx. Primero ponemos la constante, es 1 medio, que va a multiplicar a 1 entre u, que sería 1 entre x menos 3, por la derivada de u con respecto a x, que es 1. Finalmente, simplificamos la función, en el numerador multiplicamos 1 por 1 por 1, nos da 1, y en el denominador 2 por x menos 3. De tal manera que el resultado queda de la siguiente manera. La derivada con respecto a x del logaritmo natural de la raíz de x menos 3 es igual a 1 entre 2 por x menos 3 con la condición de que x menos 3 sea mayor a 0. Suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita para que recibas las notificaciones. Revisa la plataforma de RL, en la cual cada semana subimos nuevo material. Y también síguenos en nuestra página de Facebook, en donde publicamos cada vez que subimos material a la plataforma y cuando subimos un nuevo video en YouTube.